Bienvenidos a un píxel de la historia. En esta ocasión vamos a analizar este pequeño píxel llamado Antigua Grecia, específicamente la obra trágica llamada Antígona, una obra de Sófocles. Sófocles destacó por diversas tragedias que escribió para los festivales de las fiestas dionisíacas en Atenas. Aquí fue donde se ganó un renombre entre la civilización griega y se convirtió como una de las figuras más importantes de Atenas. Su muerte coincidió también con la guerra con Esparta, la guerra del Peloponeso, la cual pues también daría principio al fin de esta época dorada ateniense. Ahora bien, en cuanto al contexto histórico interno de la obra de Antígona, tenemos que Sófocles escribió dos precuelas a esta obra, que nos dan como una historia muy relacionada y nos da un contexto aún mayor para entender lo que está sucediendo en esta obra. Y estas son las obras de Edipo Rey y Edipo en Colono. En estas obras básicamente se habla de la familia real de Tebas, cómo esta familia real adquiere una maldición. Es así como con el tiempo Edipo, que era el rey de Tebas, se da cuenta que su esposa, llamada Yocasta, es también su madre. Con esto, Edipo termina arrancándose los ojos de la cara y Yocasta se termina suicidando. Es así como dejan huérfanos a 4 hijos. Estos 4 hijos son Antígona, Eteocles, Polínices e Ismene. Ante el hecho de que ya no había un rey en Tebas, porque Edipo al sacarse los ojos se fue al exilio acompañado de Antígona, que le ayudaba ya que pues se había quedado ciego. Es así como entre Eteocles y Polínices, los dos hijos varones de Edipo, luchan por el trono de Tebas. Eteocles se proclama a sí mismo como rey de Tebas, mientras que Polínices pide ayuda a una ciudad vecina de Tebas para invadir y poder reclamar el trono que cree que le pertenece. Estos dos hermanos empiezan una guerra que acaba con la muerte de ambos a manos de el otro. Es decir, Polínices mata a Eteocles y Eteocles mata a Polínices. Entonces, ante esta situación, asume el trono Creonte, que era hermano de Yocasta. Es decir, es tío de Antígona y era suegro de Edipo, que hasta entonces era el rey. Ya que pues también tiempo después Edipo pues termina muriendo, termina falleciendo pues más que nada por la edad. Es así como al escuchar lo que sucedió, Antígona regresa a Tebas para poder celebrarle los ritos religiosos de la época a ambos cuerpos, que pues era algo que se consideraba como muy sagrado. Es así como pues a Eteocles se le concede sin ningún problema por petición de Creonte, pero por petición del mismo también dice que a Polínices, por haber atacado a Tebas y haber traicionado a su patria, no se le deben celebrar ritos y su cuerpo debe estar expuesto para que muera en base a cuervos y demás animales que se devoren el cadáver. Entonces aquí es donde empieza el contexto de Antígona, porque Antígona no se encuentra feliz ante esta decisión que era incluso respaldada por la ley. Bueno, pues todo inicia cuando Antígona se entera de que sus hermanos fallecieron y que a Polinices no le darían santa sepultura, por lo que recluta a Ismene, quien se niega, pues ella no quiere desobedecer a la autoridad, en este caso Creonte, quien había enviado a sus soldados a dejar a Polinices en un lugar muy lejos del reino para que el olor no fuese problema mientras éste se descomponía, y se escondieron para ver si alguien se acercaba a desobedecer. Fue entonces cuando Antígona intentó darle su respectiva santa sepultura. Esta fue capturada y llevada ante Creonte, quien por ser su familia y prometida de su hijo, Hemón, que vendría siendo el primo de Antígona, no querría ser tan duro. Pero las leyes son las leyes.
Ahora que se menciona el personaje de Mon, es importante hacer una pausa, porque aquí sucede algo muy importante que tiene que ver con el contexto histórico en el que se da la obra. En la antigua Grecia existía pues una ley que era vista como sagrada. Básicamente, esto tiene que ver con la historia de Edipo y pues a su vez con Antígona. Al morir Edipo, la herencia, pues, según la ley griega, pasa directamente a los varones. En el caso de la familia de Antígona, lo que sucedió fue que sus dos hermanos, pues, se mataron a sí mismos. Entonces solo quedaba ella por ser hermana mayor de Ismene, que era quien seguía en la línea. Es así como la herencia de Edipo puede ser reclamada por Antígona solo si ésta está casada con un hombre, ya que era mal visto en la antigua Grecia que una mujer que no tuviera un esposo reclamara una herencia, porque se pensaba que las mujeres no eran capaces de organizar por sí mismas el dinero. Entonces es así como aparece el personaje de Mon. Hemón surge como una opción viable y rápida para Antígona para poder reclamar la herencia de Edipo. Así que le preguntó si no sabía sobre su decreto, a lo que ella le contestó que sí, pero que le interesaban más las leyes de los dioses. Así continuó y ninguno cedió. En eso apareció Ismene, intentando mencionar que ella había sido parte de todo, pero Antígona, furiosa, lo negaba, ya que ella solo había aparecido hasta que algo grande ocurrió y mucho antes le había dejado sola. Finalmente convenció al rey de que solamente ella había sido parte de todo y fue enviada al calabozo, pero gracias a Mon, que la amaba, fue enviada a una cueva con suficiente comida y agua para no ser muerta por ahogada por Creonte, por lo que Mon se molestó y decidió ir en su búsqueda. Mientras tanto, los soldados llegaron con Tiresias, quien era el vidente del pueblo, cosa que es irónica, ya que a este no le funcionaban sus ojos. Él predijo que si Antígona moría, habría más muertes consigo, cosa que no lo asustó hasta que los guardias le confirmaron que él nunca se había equivocado con una visión, por lo que en persona fue a la cueva a revisar. Como por sorpresa, ahí estaba Antígona ya sin vida, colgada con su propio cinto. A lo que Mon, furioso y triste, intentó apuñalar a su padre sin éxito, a pesar de que éste no iba armado, por lo que decidió darse muerte a sí mismo. Ahora ambos amantes yacían en la cueva sin vida. Creonte, al ver esto, volvió a su casa notando que se había cumplido la visión, pero realmente él no había terminado de llorar a su hijo y a su sobrina cuando se enteró de que su esposa había decidido acabar también con su vida, ya que un mensajero le había dicho que su hijo se había apuñalado. Así que Creonte continuó su vida sin familia, salvo Ismene. Una vez habiendo explicado la historia completa de Antígona, es importante también mencionar como el contexto histórico en el que se escribió la obra. Esta obra se asume que está escrita entre el 441 y el 442 a.C., específicamente más o menos 9 años antes de la guerra del Peloponeso, esta guerra que enfrenta a Esparta y Atenas, que pues con el tiempo ve la caída de Atenas. La escritura de Antígona se dio no solo durante el esplendor del teatro griego, sino también durante el esplendor de la civilización y la cultura griega, como se mencionó anteriormente. Lo importante de esto es que en la obra no se hace ninguna mención a Atenas, alguna mención directa o algún discurso que resalte aspectos que caracterizan a Atenas. Esto es muy importante porque en esta época dorada pues se tenía un sentimiento de patriotismo y de fervor nacional. Entonces muchas obras que se realizaban durante esta época servían como propaganda también. Sin embargo, Sófocles decide no hacer ninguna referencia a Atenas en su obra. Antígona aborda temas bastante controversiales, sobre todo en el contexto histórico en el que es escrita la obra. En esta obra se habla de una rebelión contra la tiranía que pues tiene que ver con Creonte
y su fiel pensamiento en que las cosas debían de ser de una manera y pues a su vez imponiendo el miedo en el pueblo de Tebas, que no se rebelaba ante él pues por propio miedo. Otro aspecto muy importante es el papel de Antígona, no solo como quien inicia una rebelión hacia la tiranía, sino también por el hecho de ser mujer. En muchas discusiones que tiene con Creonte, Creonte siempre resalta el hecho de que ella es mujer y tiene menos capacidades que él, que no puede obedecer a alguien como ella. Sin embargo, Antígona se mantiene firme ante esto y pues es bastante peculiar el cómo aborda este tema Sófocles, el cómo a pesar de todo pone a Antígona como alguien firme y que cree en lo que está haciendo, a pesar de estar en contra tanto de la ley como de un gobernante y en parte también en contra de los hombres. A través de los diálogos vemos diálogos muy extensos en los que nos cuentan muchas cosas que a veces no necesariamente tienen que ver directamente con lo que está sucediendo en Antígona, pero algo que se repite en casi todos los diálogos es el hecho de los dioses, la importancia de los dioses en casi cada cosa que un personaje dice. Por el lado de Antígona, ella creía que los dioses no querían ese fin para Polínices, su propio hermano, y es así como se decide en pues celebrar los ritos que merecía su cuerpo. Creonte, por su parte, también se defiende de su decisión, ya que cree que los dioses también quieren eso en base a la ley. Y así cada personaje va justificando su punto de vista o su opinión respecto a algo en la obra en base a los dioses. Esto nos hace ver la importancia que tenían en su momento en la antigua Grecia, en su cultura, pues los dioses. Es bastante peculiar y por lo visto es algo característico de Sófocles el papel que juega el coro en esta obra. El coro representa a un grupo de ancianos que pues en un principio parecen estar a favor de Creonte, pero en realidad están a favor de la ley y poco a poco se empiezan a dar cuenta de lo mal que está Creonte y en el tirano en el que se ha convertido para posteriormente al final de la obra pues estar en contra del mismo. Entonces vemos un coro que no está, al principio parece estar de un lado, pero cambia al otro lado. Entonces no tenemos ni un coro que vaya a favor ni en contra. ¿Qué nos ha dejado este sorprendente mito? Principalmente que la familia lo es todo y siempre se busca cuidarla aunque esto vaya en contra del mundo actual, sea cual sea tu realidad. A su vez que Sófocles nos trae unas contraposiciones muy poco usuales e incluso controversiales, especialmente para la época, ya que tiene a dos tipos de mujeres de la antigua Grecia que a mi parecer siguen existiendo, representadas como hermanas, Antígona e Ismene, quienes parecían honestamente agua y aceite. Una defendía lo que pensaba, creía en sí misma y creía que podía cambiar al mundo, y la otra que obedecía todo sin cuestionar. Era una cosa muy extravagante para la época, ya que nos trae consigo a una heroína donde solo existieron héroes. A su vez, trae un pequeño reto político, ya que te pone a pensar en qué leyes son las que deben seguirse y con cuáles gobernar, por lo que es interesante que un hombre tenga la contraposición con una mujer, especialmente porque el poder es masculino y que éste esté dudando tanto de sí mismo. Finalmente, quisiera resaltar el riesgo que fue exponer esta obra sin tener nada completamente seguro en un tiempo muy rico con respecto a mitos que tuviesen héroes y no heroínas.